Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Now the country that we came from. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. We will cross any water, and if we find there's a song that's getting stronger, we will sound all our silver songs, and we will know where they belong. Amigos, muy buenos días. 16 de diciembre de 2014. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, no estás solo. Bienvenido. That tied us to our silver chairs and we sang. Me dijo una vez Iñaki Gabilondo en el Hoy por Hoy, en el programa, íbamos muy mal de tiempo. Y cuando estábamos a punto de llegar a mi tema, y tenía yo que hablar, había una publicidad y me dijo, vamos muy mal de tiempo. Y no lo digas en antena, porque el problema no es de los oyentes, es nuestro. El problema es nuestro, por lo tanto, corre sin correr, pero no le traslades a los demás el problema. Y os cuento esto porque esa ley, que yo nunca me he saltado, dicta que las cosas hay que reservarlas. Porque efectivamente los problemas que yo puedo tener, solo faltaba que os los trasladase a vosotros. Pero os voy a contar, estamos teniendo enormes dificultades técnicas. Esta mañana no encendía ninguno de los ordenadores, cuando han encendido van muy lentos, así que hay un serio riesgo de que tengamos algún problema técnico. Lo digo porque no pasa nada, vivimos en la era de internet, pararíamos la emisión, lo recomponemos aquí internamente y lo subimos al podcast. Pero como este programa es tan vuestro como mío, me sentía en la obligación de contároslo. Hoy vamos a tener de invitado a Albert Rivera. Y ya se lo he avisado, que podemos tener alguna que otra dificultad técnica y lo lamento mucho, lo lamento por el invitado y lo lamento por vosotros. Espero en todo caso, parece que de momento todo va bien, así que espero en todo caso que podamos tener una emisión sin demasiados sobresaltos. Bienvenidos a todos. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Tenía que haberos contado esto porque ahora vais a estar pendientes durante todo el programa a ver cualquier cosa que sea anómala, entonces va a aparecer. Bueno, sabéis que en este programa lo componen en buena medida los oyentes, lo componéis vosotros, lo fabricáis vosotros, lo diseñáis vosotros y vosotros mismos participáis durante el mismo en una suerte de focus group que sirve como un pequeño CIS particular para tomar la temperatura no solamente a la red sino un poco a la ciudadanía. Y por eso cada mañana nos acompañan gente a través de las redes sociales como Celemín, Ara, Albert, Ortiz, Gracia Moreno, Virginia Rodríguez, Taza de Radio Cable, Westfield, Lewu,
Moisés Soto, Paloma Irazazábal, Kimi, Ilías, Dime Radio, Bea, en fin, los habituales. Muchísimas gracias a todos por la compañía y, bueno, como os decía, hoy es día 16 de diciembre de 2014. Ayer sabéis que, como entrevistamos al corresponsal internacional, a Rainer Bandler, ayer presentaba su libro Marcada España, ayer por la tarde. Tuve la oportunidad de asistir, fue un acto muy interesante en un espacio de lavapiés que se llama Savia Solar, y como sabéis eran unas fotografías de Rainer Bandler a las que un grupo de 52 poetas habían puesto textos, ¿no? Donde se veía muy bien además el tono que tiene en este momento la sociedad española, ¿no? Que es un tono, yo diría, algo pesimista con las realidades que estamos viviendo. Y bueno, fue un acto muy interesante. Allí había gente de todo tipo, había gente de movimientos sociales, de Juventud Sin Futuro, algunos de Podemos también, algún periodista internacional, y se dijeron cosas muy interesantes. Pero hubo una reflexión que se dijo en el acto que quería yo recuperar aquí porque me parece que permite hacernos una imagen del tiempo tan trascendente que estamos viviendo. Alguien dijo: ¿os habéis dado cuenta que somos la primera generación en la historia de la humanidad, con una generación arriba, otra abajo, una generación ampliándolo, ¿no? Ampliando el espectro? Dice, la primera gran generación que de forma total ha tenido derecho a la sanidad y a la educación como un derecho. Parece una reflexión pequeña, pero en el largo timeline de la vida del ser humano, es verdad que es la primera vez en la historia que hemos tenido derecho a la educación y a la sanidad. Yo recuerdo perfectamente, y lo recuerdo en mi infancia, gente mayor a mi alrededor, gente mayor, por ejemplo, en Castellote, en mi pueblo, el pueblo de mi familia, gente que no sabe leer y escribir. Gente ya muy mayor, ahora ya muy mayores, ¿no? Porque ahora ya han ido sucediéndole otras generaciones. Pero no era un derecho de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos. La evolución que ha sufrido la historia de la humanidad en estos pocos años por la enorme formación que ha alcanzado a tanta gente, ese derecho que parece tan irrenunciable, y en este último año, en estos últimos 2-3 años, hemos estado escuchando algunas palabras cuando se hablaba de las necesidades de recuperar los problemas que hay con el gasto, la necesidad que hay de recuperar la austeridad y cómo se empiezan a cuestionar esos principios, de nuevo, ¿no? Y se hace de forma sutil, de momento solamente creando el contexto. Se nos dice, por ejemplo, no hacía falta que toda la población fuera universitaria, no se puede reconducir a todo el mundo en el panorama laboral, quizá todo el mundo ha tenido acceso a la formación y eso ha creado una sociedad demasiado igualada, pero por abajo no ha habido una élite intelectual. Todo eso se nos ha ido colocando lentamente, se ha ido colocando a nuestro alrededor, ¿no? Pero os dais cuenta de que hemos sido la primera gran generación con el derecho a la sanidad y a la educación. Esos son de verdad los derechos que hay que asegurar y que hay que proteger porque están en riesgo. Y ese es el gran drama, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Bueno, como sabéis, en Europa se está produciendo una redefinición del centro político y están apareciendo diversas formaciones que aspiran a ocupar ese espacio. Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y quizá esa es la primera gran incógnita, ¿no? La primera gran pregunta. Yo sé que os enfrentáis con bastante frecuencia a este asunto, a esta pregunta, pero vosotros en realidad, ¿en qué parte del espacio os colocaríais, Albert? Bueno, yo creo que lo primero que está cambiando, como bien dices, en Europa es la evolución, ¿no? del espacio político. Yo creo que las ideologías del siglo XXI pues tienen mucho ya hecho porque la socialdemocracia europea ha conseguido grandes avances y el liberalismo político está sentado en todas las constituciones, de manera que eso cambia seguramente respecto al siglo XX, ¿no? Y nosotros estamos en ese espacio que definimos como el demócrata liberal en Europa, que es esa tercera vía que existe en Inglaterra, que existe en Irlanda, el de 66, el centro izquierda liberal inglés. Es decir, hay diferentes espacios en Europa que existen, en Beirut, en Francia,
y en España no ha existido hasta la fecha, como bien decías, ¿no? Y nosotros estamos en eso porque defendemos tanto la igualdad de oportunidades de la sociedad española como las libertades, la economía de mercado, el estado de bienestar. Por tanto, esa es nuestra ideología, son nuestros valores, la igualdad y la libertad. En una mano la igualdad, como decimos, la libertad en la otra, y queremos que eso sea compatible. Entonces, eso no ha existido en España hasta la fecha, porque siempre hemos conocido un socialismo más intervencionista o unas posiciones más neoliberales y conservadoras, y ese espacio político, esa centralidad, como decías, no está ocupada. Creemos que hay espacio, creemos que hay gente, creemos que hay muchos españoles que optan, que no son rojos ni azules, sino que decimos son naranjas, y ahí estamos, ¿no? Te lo digo porque ayer vi la forma en la que os etiquetaba el periódico El País en portada. A mí me sorprendió la etiqueta. No sé si decía que aspirabais a ocupar el centro izquierda. No sé si te sientes cómodo con esa definición. Bueno, sí, más o menos siempre digamos, desde el punto de vista político tradicional, nos hemos ubicado muchas veces en ese espacio. Me siento cómodo porque creo que entre el centro y la izquierda más moderada es donde podemos equilibrar esos dos valores, ¿no? La igualdad y la libertad. Pero insisto, no me produce ninguna incomodidad que la gente intente ubicar eso, pero ya existe. Es decir, en Europa, como te decía, hay un grupo político que es demócrata liberal, que es progresista básicamente, porque defiende las libertades individuales, defiende la igualdad de oportunidades, un estado de bienestar dentro de una economía de mercado. Todo eso, insisto, ya existe. Incluso en Inglaterra, la socialdemocracia evolucionó hacia esa tercera vía también en su día con Tony Blair, Nick Clegg, que hoy es también un representante de ese espacio político en Inglaterra. Por tanto, hay muchos referentes en Europa, pero en España yo entiendo que eso cueste, porque llevamos 2 siglos prácticamente de la política española en la que solo hemos conocido básicamente posiciones o conservadoras o posiciones socialistas muy tradicionales, no muy intervencionistas o muy del Estado, y no se conoce esa opción. Pero yo creo que eso tiene cabida en España, y sobre todo porque hace falta un plan de reformas políticas y democráticas en España que, incluso más allá de esos valores de igualdad y libertad, necesita reformas profundas, que yo creo que es donde Ciudadanos puede aportar mucho en este nuevo mapa político, ¿no? Reformar España sin romperla, evolucionar la democracia española sin cargársela, y sobre todo hacer un discurso sensato, viable, con propuestas tanto económicas y sociales que se puedan pagar, que se puedan hacer, que se puedan realizar frente al inmovilismo y la decadencia del PP y del PSOE, y también alejándose quizá de propuestas más inviables como las que ahora Podemos está formulando, o reformulando, mejor dicho, después de la crítica, ¿no? Allí habéis compartido ese espacio, por lo menos o por lo menos habéis tenido colocado el foco de forma similar a UPyD. De hecho, habéis estado negociando ese posible acuerdo, ese posible acercamiento. ¿Qué distancia tendríais con UPyD? ¿En qué os distanciáis más que...? Porque las proximidades son bastante... se perciben fácilmente, ¿no? Pero... Bueno, la verdad es que no tengo... Ni nos distanciamos mucho ni tenemos mucha intención de distanciarnos. La única distancia básica que ha habido, la más conocida, es que la cúpula de UPyD no quiere sumar para esa tercera vía fuerte y ambiciosa en España, ¿no? Pero yo creo que el mapa político español, como bien empezabas en la entrevista, se está redefiniendo, quizá en toda Europa, y esa tercera vía española, esa opción que decíamos, ese equilibrio entre igualdad de oportunidades y libertad, necesita un empujón, necesita una suma, necesita un proyecto ambicioso y grande de cara al futuro, y nosotros queremos plantearlo. Así se lo planteamos a UPyD. Es decir, incluso llegaron a decirnos que nuestro proyecto era demasiado ambicioso, no en el sentido de que quería construir casi un nuevo partido, una nueva formación con los activos de los dos partidos. Y es cierto, nosotros aspirábamos, cuando le planteamos eso a Rosa Díez, a que se sumaran al carro, que creciéramos, incluso si había que refundar o fusionar ambos partidos lo hiciéramos, pero no quisieron. Y lo que está pasando, como bien sabe mucha gente, es que mucha gente de UPyD, tanto cargos públicos como militantes, incluso seguramente simpatizantes o votantes en un futuro, pues sí que quieren eso. Por tanto, no se le puede poner barreras administrativas y burocráticas a que los que pensamos igual o parecido estemos juntos, y eso va a pasar, se van a redefinir, como seguramente está pasando con Podemos Izquierda Unida, y lo estamos viendo en muchas encuestas, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿no descartas que eso pueda pasar algún día? Ese acercamiento con UPyD. Quiero decir, no fue una negociación completamente cerrada y definitiva. No, pero es que no hubo negociación prácticamente, la verdad. O sea, lo que hubo es un planteamiento de ir juntos a unas elecciones y poner encima de la mesa lo que nos unía, y un cierre en banda por parte de la dirección de UPyD. Lo que yo no descarto es que mucha gente que estamos en UPyD y Ciudadanos estemos juntos en un proyecto, porque ya está pasando, ¿no? Ahora, con la dirección de UPyD actual, con Rosa Díez, nos lo vamos a volver a plantear,
básicamente, salvo que cambien de opinión, porque lo hemos planteado durante 7 años, ¿no? Desde que nacieron ambos partidos, durante 7 años hasta en 4 ocasiones. Claro, yo creo que la sociedad también hay que, al final, ofrecerle, digamos, una oferta electoral clara y nítida. No podemos confundir tampoco, y si durante 7 años y 4 veces UPD y la dirección actual no ha querido, no lo vamos a volver a plantear, me parecería insensato. Ahora, si la dirección cambia de opinión, si después de las municipales autonómicas se lo replantea, no sé, si hubiera algún replanteamiento nítido, claro, por parte de la dirección de su partido, o un cambio de dirección en su partido, pues entonces, si picaran a la puerta para que nos entendamos, yo siempre estaré dispuesto a sumar, porque, insisto, se está sumando gente ya que proviene de UPD o de su entorno. Por tanto, si fuera así, no tenemos ningún inconveniente siempre que estén de acuerdo en esos valores y ese espacio político, que yo creo que sí que en buena medida podemos compartir. En el caso de UPyD, y no sé si en Ciudadanos habéis experimentado un proceso, es diferente porque ahora vosotros os encontráis en un momento con mucha atención puesta encima, pero a mí me ha sorprendido, digamos que todos los partidos tienen un recorrido que están de moda un tiempo y de pronto encuentran que tienen que luchar en el día a día y todo ese sentimiento que habían conseguido atraer se va despegando, ¿no? Le pasó a UPyD. Ciudadanos tuvo un momento de muchísima muchísima importancia. Ahora este fin de semana, ahora lo hablaremos, y habéis tenido también muchos focos colocados, pero cuando alguien me decía, no, es que las encuestas a Podemos son altísimas, digo, bueno, pero es que estos son curvas de subida y bajada, ascendentes y descendentes sistemáticas. ¿Vosotros en qué momento de la curva estáis? Porque tengo la sensación de que es verdad que sucede esto, ¿no? Y que en ese camino se corren muchos riesgos, que las elecciones te pillen en plena bajada en lugar de en plena subida, ¿no? La verdad es que estamos, como bien dices, en un mapa tan convulso, tan movido, y los ciudadanos, hay tanta incertidumbre, incluso tanta volatilidad del voto, que las encuestas incluso se equivocan muchísimo, o los sociólogos están diciendo ahora mismo son incapaces de hacer una proyección de voto, ¿no?, y de escaños. Y es verdad, yo creo que el mapa se está descomponiendo y a la vez recomponiendo, que hay, yo creo que 2 formaciones políticas ahora, más o menos digo por las encuestas, con diferente ritmo, como dices, Podemos, que ha crecido de una forma se ha disparado en muy poco tiempo, Ciudadanos quizás lleva más a fuego lento, podemos decir, pero un camino ascendente en todos los sondeos, a nivel nacional sobre todo, y en las últimas encuestas pues nos sitúan eso, pues a la par, más o menos, unas por encima, otras por debajo de Izquierda Unida UPD. Estamos ahí en ese grupo, ¿no?, digamos, con Izquierda Unida UPD, Ciudadanos, pero yo creo que lo importante para nosotros es trabajar a medio plazo y saber que vienen municipales y autonómicas por el camino, y sobre todo generales a final de año, y ahí, siguiendo el símil deportivo, es donde hay que llegar en forma, sobre todo para que los ciudadanos tengan una oferta clara, nítida, un programa económico, un programa social. Nosotros estamos trabajando con esos tiempos, ¿no?, para que en mayo tengamos una primera oportunidad a nivel más municipal y más de implantación local y territorial, y después a nivel nacional, en las generales, con un proyecto de reformas nacionales y de programa electoral general, ¿no? Por eso nosotros vamos trabajando, digamos, más como corredores de fondo, como hormiguitas, pero creo que nuestra curva es como muy sostenida, ¿no?, a diferencia de otros partidos, quizá, como bien explicabas, que dan más bandazos. Ya veremos cómo acaba todo. Yo creo que hay que ser muy humildes y a la vez muy ambiciosos, y saber que, bueno, que el mapa se puede todo y a la vez puedes caer en la nada, ¿no? Este fin de semana habéis tenido un importante acto en Madrid en el que habéis conseguido concentrar a muchísima gente. En términos de convocatoria, desde luego, sin duda ha sido un éxito, y ha sido la presentación de la candidatura de forma oficial, ¿no?, de forma pública. Bueno, sí, fue un poco. Nosotros llevamos un año que hemos hecho 9 actos por toda España en diferentes capitales. Hemos visto que hemos recogido más de 70.000 inscritos en la plataforma civil como Movimiento Ciudadano, que viene a ser, digamos, la trama, la red civil, ¿no?, del partido, o sea, ese espacio de la sociedad civil que nos apoya, y hemos decidido que nos vamos a presentar a las elecciones porque creemos que en toda España hay gente que quiere votar esos valores, opciones a reformas que planteamos en ese manifiesto, y lo hemos presentado en Madrid tomando una decisión, que es que, bueno, todo eso no solo va a ser una plataforma civil, no solo va a ser, digamos, un grupo de gente organizado, sino va a ser una candidatura, ¿no? Entonces yo creo que esa es la novedad, lo que anunciamos este sábado, que, como bien dices, pues, bueno, se quedó otra vez pequeño el Goya. Tuvimos que habilitar 3 salas contiguas al teatro para que la gente pudiera seguir el acto, y que yo considero que ha sido, bueno, una buena puesta en escena de nuestras intenciones, ¿no? Pues Albert Rivera, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada, Albert. Te deseo que tengas mucha suerte. Muy buenos días. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Adiós. Radiocable.com. Yo siempre digo de que no hay
gobiernos perfectos, sociedades perfectas, pero sí hay sociedades perfectibles, todas. Hay sociedades perfectas, hay algunos que la quieren perfeccionar, hay otros que no, que la quieren congelar. Bueno, lo que nadie puede negar es que se está produciendo en España una enorme transformación del marco político y de aquellos partidos que se van a presentar a las elecciones, y eso puede configurar un Parlamento muy diferente al que conocemos, lo cual, como bien sabéis, pues provoca una cierta inquietud entre los grandes poderes económicos, porque podemos encontrarnos ante un Parlamento muy dividido, muy repartido. Dice Javier Crae en Twitter, destaca, dice, con UPyD no hubo negociación prácticamente, se cerraron en banda con Rosa Díez, no lo volveremos a plantear, Albert Rivera a la cafetera. Y destaca Virginia Rodríguez, nosotros estamos en el espacio demócrata liberal, defendemos la igualdad de oportunidades y la economía de mercado, dice Albert Rivera en la cafetera. Y al hilo de lo que hablábamos al principio, de lo que os sugería como tema de partida, la necesaria defensa en la educación y la sanidad pública y universal. Dice Caque Rodríguez, dice, es que yo recuerdo a mi padre autónomo, dice que no tenía derecho a la seguridad social, el sistema no incluía a los autónomos, y dice, parece que estamos volviendo atrás. Y ahora dice, el reto es conseguir que esta no sea la última generación que tuvo sanidad y educación públicas. Os planteaba este tema de portada porque no estando en el epicentro informativo hoy, por lo que estoy viendo en las portadas, aunque no os creáis, no tangencialmente de alguna manera, porque sabéis que ayer se firmó una nueva ayuda para parados de larga duración por parte del gobierno y los interlocutores sociales, antes de ayer, el viernes, que está teniendo recorrido todavía en las portadas de los periódicos y en los editoriales, ahora los veremos, pero no siendo, digamos, el foco central del debate periodístico, pero es evidente que todos estos derechos están en debate, están en juego, y quería poner el foco sobre esto porque me impactó muchísimo esa reflexión, ¿no? Os dais cuenta, somos la primera gran generación que ha tenido el derecho y la obligación de la educación y la sanidad, lo cual ha transformado radicalmente la sociedad, ¿no? Todavía recordamos incluso muchos a aquellas personas que ni siquiera sabían leer y escribir, ¿no? Gente que ha estado a nuestro alrededor, y lo cual nos dice, es casi una gotita en un océano, el tiempo en el que los ciudadanos han tenido esos derechos, ¿no? Derechos tan trascendentales como el de la educación, y eso cambia una sociedad completa. Bueno, yo os decía que los editoriales de los periódicos hoy estaban marcados por esta firma de la nueva ayuda para parados de larga duración por parte del gobierno y los interlocutores sociales. Sabéis que hubo una gran fotografía en el que se veían los sindicatos, patronal, gobierno. Ayer, por cierto, en este mismo acto al que aludí antes, hubo muchas críticas a esa fotografía, ¿no? Decían, ¿de qué forma claudicaron los sindicatos ante...? Bueno, el caso es que es un acuerdo aplaudido hoy en algunos editoriales, veo el ABC, El Mundo y La Razón. Dice el ABC, esta positiva disposición al diálogo y a la búsqueda de acuerdos resulta relevante en el caso de los dos grandes sindicatos, dice el ABC, dice porque hasta ahora toda su estrategia había consistido en cerrar la puerta a la negociación. Ahora que la recuperación está en marcha y lo peor de la crisis ya ha quedado atrás, dice el ABC, todos sin excepción, tanto el gobierno como la patronal y los sindicatos deben intensificar sus esfuerzos y arrimar el hombro para que la creciente mejora económica llegue al bolsillo de los españoles. ABC, el que quiera entender que entienda. Me hace gracia porque ayer ya hicimos un repaso en este programa de esos indicadores económicos que no hablan precisamente de esa gran recuperación que se nos está anunciando. Y ojo, ayer hablando con algunas personas me decían, bueno, pero si la crisis es historia, ¿con qué objeto puede tener? Todavía queda suficiente tiempo como para que Mariano Rajoy no se meta en este fregado de aquí a las elecciones, que espere un par de meses antes, ¿no?
pero ¿qué objeto puede tener que ya empiece una estrategia de euforia ante los datos económicos? Y claro, el único gran objeto es que la campaña de Navidad sea exitosa, que la gente se anime a consumir, ¿no? Esto es bueno para la economía, eso es indudable, pero mucho ojo porque tiene enormes riesgos, porque la gente no se puede gastar lo que no tiene. Y vivimos en esa euforia, en lo que sucedía con Bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? Vamos a comprar todos los disfraces, vamos a preparar todo el guateque para la Navidad, pero luego viene el día 1 de enero, o el día 9 de enero, y entonces hay que mirar atrás y decir, hombre, igual la crisis era historia, o igual no lo era tanto, ¿no? Así que mucho cuidado con la euforia desenfrenada. Yo entiendo que todo gobierno, como decía ayer aquí, todo gobierno tiene que estimular el consumo y la confianza, y eso es importante, mejor un gobierno optimista que un gobierno pesimista y agorero, pero mucho ojo porque después hay un día 9 y la gente tiene que mirar su cuenta corriente, ¿no? Y hay que subsistir, así que mucho cuidado con las euforias. Bueno, en todo caso, os decía, muy aplaudido en los editoriales hoy en los periódicos este acuerdo, esta firma de convenio para parados de larga duración. Sabéis que es una cantidad de dinero durante unos meses, un dinero casi de emergencia. Dice el periódico El Mundo que se trata del primer acuerdo social que firma el gobierno del PP con sindicatos y patronal desde que llegó al poder hace 3 años. Y dice en el editorial, este acuerdo puede considerarse además el primer gran gesto del giro social del gobierno. La paz social con la que el gobierno encara el último año de legislatura, dice, es positiva para el desarrollo de la economía, dice el periódico El Mundo. Fulcrencio Quemado, dice, mi padre lleva diciendo toda la legislatura que ahora empezarían a vender la moto y así ganarían las elecciones. Claro, porque todo el mundo ha dado por descontado que el Partido Popular no se puede recuperar electoralmente, pero es verdad que si en el último tramo de legislatura comienza la bajada de impuestos, comienzan a ofrecer ciertos datos de recuperación económica y algunos acuerdos sociales, la memoria de los ciudadanos es bastante pequeña, esto lo tienen estudiadísimo. Y La Razón también dice, hablar del gobierno antisocial como le ha acusado la izquierda es pegadizo pero poco riguroso, dice Paco Marduenda, porque los servicios públicos y sociales, a pesar de los recortes, han seguido funcionando. No hay gobiernos antisociales, sino la oportunidad de hacer políticas sociales sostenibles. Lo importante es que la recuperación sea en beneficio de todos. Bueno, creedme en todo caso que esto tiene algo de positivo, porque sería peor que los grandes medios de comunicación se hubieran puesto de acuerdo para defender la necesidad de un cambio de modelo y sustituir todos estos derechos y estas políticas sociales por una nueva forma de entender la economía, ¿no? Así que por lo menos lo aplauden, lo cual inclina a ABC, al Mundo y La Razón a su parte más demócrata cristiana, ¿no? Están un poquito más en la vertiente esa del capitalismo renano. The lonely people whisper poetry for the moon.
Bueno, yo os decía en todo caso que las portadas de los periódicos hoy vienen muy dispersas, vienen con diferentes asuntos. El periódico El País, sabéis que ayer anunciaba un pequeño enfrentamiento o un gran enfrentamiento interno entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, y hoy en la portada del periódico dice: Pedro Sánchez reta a los críticos a que se presenten a las primarias. El PSOE andaluz condiciona su respaldo al secretario general al resultado de los comicios municipales y autonómicos. El compañero o compañera que se considere capacitado para concurrir a ese proceso tendrá la libertad de hacerlo. Con esas palabras respondió ayer Pedro Sánchez, dice el periódico El País en portada. Y también en su portada: el juez procesa por financiación ilegal a la cúpula del Partido Popular Valenciano. Dice que han sido acusados 5 líderes populares de la era Camps y 14 empresarios. Y luego este asunto que ocupa la fotografía de portada del secuestro en Sydney. Sabéis, dice, 2 rehenes muertos y 4 heridos tras un secuestro islamista en Sydney. Dice, un secuestro en una cafetería allí en Australia que duró 16 horas se saldó ayer con 2 rehenes fallecidos y 4 heridos después de la intervención de las fuerzas de seguridad, dice el periódico. Es verdad que ha tenido una gran repercusión en toda la prensa internacional, es portada, pero me decía Enrique Quesada en Twitter, estaba poniendo un mensaje que decía: hoy seguro que hablamos de Sydney, pero seguro que no hablamos de las 200 niñas nigerianas secuestradas. Y es verdad, ¿no?, cómo se colocan el foco en las portadas de los periódicos en algunos temas que, siendo importantes, pero no son quizá trascendentales, ¿no?, frente a lo que está ocurriendo en todo el mundo. Esto lo cuenta muy bien algún periodista amigo, Olga Rodríguez, que es experta en internacional y en el mundo árabe, y me decía, claro, es que en realidad hay 2 o 3 grandes agencias que están trabajando en algunas ciudades y solamente aquellas noticias que tienen imágenes son las que se convierten en tema de portada y en tema de apertura para los grandes informativos, ¿no? Con lo cual obtenemos una realidad muy tamizada a través de esas grandes agencias, dice, pero muy poco, que retrata muy poco la realidad, ¿no?, que retrata muy poquito los verdaderos acontecimientos. Drowning all our apathy with prophecies of doom. The trail is nearly over and the road is getting thin. Murmurs of the vultures in the silence of their spin. El periódico El Mundo dice: los Puyol ocultaron 12,4 millones en patrimonio y otros 4,1 en renta. Marta Ferrusola y 6 hijos presentaron declaraciones complementarias tras conocerse sus cuentas en Andorra. Pasaron de que Hacienda les devolviera 7.000 euros a pagar 1,75 millones. Dice el periódico El Mundo como gran tema de portada. Sydney también es su fotografía. Y el PP de Camps pagó en B las campañas de 2007 y 2008 con fondos de 6 constructoras. Y también Rajoy afronta su último año con paz social y una mejora en las previsiones, dice el periódico El Mundo. Y Rajoy espera en días una encuesta decisiva para nombrar a los candidatos de Madrid. Dice La Razón: el presidente podría no aguardar a la convención del Partido Popular de enero para la designación. Aguirre afirma que la corrupción marca al PP en su año más duro durante la cena de Navidad del partido madrileño. Y actuación social del gobierno: firma el primer gran pacto desde 2006 para las ayudas a parados de larga duración. Marry me and bury me, I'll live in my best dress. And tortured by the vulture with patience in his eyes. Silent praying demons with your ashes in their minds. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Luchemos por una vida digna, donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre.
were sailing on waves. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este breve repaso a la actualidad, a las portadas de los periódicos y que hacemos cada mañana en la cafetera, dando las gracias a Monse Gómez, Susana Pareja, Celemín, Virginia Rodríguez, Hardy Useful, Enrique Quesada, Paloma Irazazábal, Tomás Velasco, Cora, Fulcrencio, Quemado, Arturo Salmerón, Vladimir, Hardy Useful, Elastic. En fin, muchísimas gracias JJ Flash, muchísimas gracias a todos, tanto a quienes participáis en directo como a quienes participáis después en diferido. Si estás escuchando esto, no estás solo. Muchísimas gracias por la compañía. Nosotros nos vamos y volvemos mañana. Adiós, hasta mañana. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh, 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 oh. We were taken through the shadows, we were carried